Entre las muy variadas manifestaciones religiosas en Mesoamérica, la práctica de sacrificios humanos fue lo que causó más conmoción en los conquistadores y frailes del siglo XVI, e incluso en la actualidad es lo que causa más morbo e intriga. El sacrificio humano en Mesoamérica está documentado de manera desigual. Sabemos mucho más sobre el posclásico que de eras anteriores y sabemos más sobre la región de la Mesa Central de México que en otras regiones. Para el preclásico y el clásico tenemos que conformarnos con los datos que arrojan la arqueología y la iconografía y lo poquito que nos cuentan las inscripciones mayas, mientras que para el posclásico existe una gran variedad de documentos. Es importante mencionar que de ninguna manera los mesoamericanos fueron los únicos que hicieron este tipo de ritual. Existen abundantes testimonios de antiguas civilizaciones, como en el Cercano Oriente, en China, en África y en Grecia, que hacían estos tipos de sacrificios, e incluso en el Antiguo Testamento existen evidencias de sacrificios infantiles. Como es costumbre entre los mesoamericanos, sus ritos se sustentan en sus mitos. Existen 3 mitos antiguos en específico donde se puede apreciar esto. El primero sería la creación del sol y la luna que hablé en este video, que como ustedes saben, el nacimiento de ambos astros surge del sacrificio voluntario por parte de los dioses. El segundo mito sería la creación del cielo y la tierra. Cuenta la historia que los dioses partieron en dos a un ser primigenio. De esta manera, estas dos partes corresponden al cielo y la tierra. De Tlaltecutli, la diosa tierra, nacerían los frutos, pero ella lloraba porque quería corazones humanos a cambio. El tercer mito se conoce como la guerra sagrada y cuenta cómo los dioses crearon a 400 seres llamados Mimishkoas para que hicieran la guerra y de esta manera alimentaran a los dioses. Pero los Mimishkoas desobedecieron y prefirieron beber. Los dioses crean otros 5 Mimishkoas que se encargarían de matar a los 400, logrando de esta manera satisfacer a los dioses. Este mito en específico justificará algunos de los valores para hacer la guerra entre los mexicas. De este drama cósmico surgirá una concepción de interdependencia entre deidades y hombres, puesto que el hombre existe gracias al dios, pero el dios necesita al hombre para subsistir. Debido a estos mitos, el hombre se hace responsable de que el sol siga su marcha día tras día, ofrendando constantemente el chalchihuatl, el agua preciosa, es decir, la sangre humana, para evitar que las tinieblas se apoderen del universo. Por lo anterior, el sacrificio humano era un deber sagrado cuyo fin era el bienestar de la humanidad. Si no hacían esto, traicionaban a los dioses y a los demás hombres. Es entendible que los mexicas concebían el mundo como algo frágil, puesto que éste siempre estaba expuesto a los desastres. Haciendo un rapidísimo recuento de los sacrificios humanos en Mesoamérica, la historia inicia en el preclásico. Las evidencias más antiguas proceden de la cueva de Coxcatlán en el valle de Tehuacán. Por otro lado, y según lo que nos dice la historiadora Sara Ladrón de Guevara, en el corpus escultórico conocido de la cultura olmeca, no contamos con evidencias contundentes de sacrificio ni en términos arqueológicos ni iconográficos, pero dice que hay ciertos indicios que pueden demostrar su existencia, tales como un cuerpo desmembrado en el Viejón, el posible canibalismo ritual en la Cañada de Macaya y un caso de decapitación en la Loma del Zapote y un entierro colectivo en San Lorenzo, Tenochtitlán. En el clásico, el sacrificio humano ya es una cosa muy demostrable, específicamente en Teotihuacán. Existe un hallazgo de 137 sacrificados en la pirámide de la Serpiente Emplumada y el de 37 individuos más en la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Estos datos nos indican que los sacrificios humanos ya formaban parte de las ceremonias de iniciación y consagración en las construcciones monumentales y de la ideología política del Estado teotihuacano en su época de consolidación y expansión. Por su parte, entre los mayas, existen numerosos datos de obsesiones rituales en el clásico que se extienden hasta Yucatán, y estos sacrificios se hacían tanto en asentamientos pequeños como en las grandes ciudades. De aquí en adelante nos centraremos en lo que sucedió en el posclásico. Pero antes tenemos que explicar lo que entendemos por sacrificio. El acto de sacrificar, verbo cuya etimología latina significa hacer sagrado, consiste en matar a un ser humano o a un animal y ofrecérselo a una deidad con la esperanza de un beneficio, ya sea para el que realiza el sacrificio o el que manda a hacer el sacrificio. Existen varias palabras en náhuatl para describir este tipo de ofrendas humanas. Por ejemplo, muerte sacrificial de un ser humano, dar de comer a los dioses, rayamiento o sacrificio gladiatorio o colocamiento de gente sobre el zacate. Hoy le toca a Mishtli aparecer. ¡Saluda! No le gusta que la agarren. Los mitos y los ritos en el centro de México y entre los mayas nos ayudan a entender la ideología que subyace en el hecho de sacrificar humanos. Y en la base de todo está la noción de deuda. Una criatura debe la vida y todo lo que hace posible vivir a sus creadores. Por eso debe reconocerlo y agradecerlo pagando su deuda,
Tlaxtlahua en náhuatl. Lograba esto mediante el ofrecimiento de incienso, tabaco, alimentos y de su propia sangre. En el posclásico existieron muchísimas maneras de sacrificar a las personas. Las más comunes eran la extracción del corazón mediante un instrumento cortante como el pedernal y la decapitación. Y después estaban el flechamiento, el sacrificio gladiatorio, por fuego, enterrar viva a la víctima, por derribamiento desde un alto mástil o por golpes en una peña, por extracción de las entrañas, estrujamiento en una red, derrumbamiento de un techo sobre las víctimas, descuartizamiento, lapidación. Y en ocasiones se podían combinar hasta 4 métodos de muerte ritual. El tlacamictilistli por extracción de corazón se efectuaba de la siguiente manera. Primero se colocaba a la víctima de espaldas sobre la piedra de sacrificios para dejar el tórax tenso. Después, 4 sacerdotes le sostenían las extremidades y un quinto le colocaba una argolla de madera en el cuello para que no gritara e ir procurando cierto grado de hipoxemia por asfixia. Por último, el sexto sacerdote empujaba el cuchillo de pedernal con ambas manos y de un solo golpe le abría el tórax por debajo del reborde costal o en el segundo espacio intercostal, y por la herida, con una mano, le arrancaba el corazón. Si les interesa observar cómo los sacerdotes hacían este tipo de sacrificio, solo maten a alguien y averígüenlo. No se crean. En la caja de descripción les dejo un documental de YouTube donde algunos científicos reconstruyen cómo pudo haber sido este tipo de sacrificios, en específico en el minuto 20 al 30. Con el primer tajo dado a la víctima y la primera emanación de sangre, se liberaba el chalchihuatl o líquido precioso y de esta manera se iniciaba el intercambio sobrenatural. Hay que detenernos un poquito en cómo los antiguos mexicas valoraban y concebían el corazón y la sangre. La palabra en náhuatl para corazón es yolotl, que se relaciona con yolistli, que significa vida. El corazón era el centro vital y el órgano de conciencia del individuo. Estaba ligado con las ideas de sensibilidad, de pensamiento y de actividad mental. El corazón, debido a su contractilidad, constituye el núcleo del pensamiento religioso al ser la fuente de vida y el medio de la salvación. Cuando el sacerdote extrae el corazón, permite que salga lo divino. El corazón se convirtió en el símbolo del sacrificio en general y también se lo conoció como cuauhnochtli, tuna sagrada. Por otra parte, la sangre, o estli, en náhuatl, estaba llena de fuerza vital ambivalente, contaminante y purificadora a la vez. Era tan poderosa que la sangre no podía ser tocada más que por los sacerdotes, quienes la colectaban en vasijas especiales para luego ungir en ellas a los dioses. La sangre derramada sobre la piedra de sacrificios, en el piso del santuario y en las escaleras, confería la sacralidad en el recinto. El corazón seguía en importancia a la sangre. Por ello, después de extraerlo, los sacerdotes colocaban el corazón en una jícara o se lo arrojaban a los ídolos en la cara o en sus pies. Aclaro que no toda la sangre se consideraba como líquido precioso. Por ejemplo, la sangre de la menstruación o del parto se asociaba con energías frías, con la luna y con la fertilidad. Entre los mayas del clásico era común el sacrificio de infantes por cardioctomía. El sacrificio de los niños se vinculaba con las deidades acuáticas, responsables a los ciclos de la lluvia. El estudio de los restos óseos de niños inmolados muestran datos interesantes no mencionados en las fuentes históricas. El análisis antropofísico mostró que la mayoría de los individuos encontrados presentaban indicios de haber sufrido padecimientos diversos. Por ejemplo, más del 50% de los sujetos mostraban anomalías en el cráneo y techo de las órbitas, y alteraciones dentales como caries y abscesos peridentales, así como hipoplasia del esmate, lo que indica que se trataban de individuos desnutridos. El otro rito mortuorio popular era la decapitación, que se realizaba en los individuos que ya estaban muertos. De este también se tienen múltiples testimonios, como en Montalbán, como en Las Higueras, en Aparicio, en el Tajín, también en Calakmul, en Champotón y Chichén Itzá. La decapitación se asocia con el juego de pelota y con el ascenso al poder de los gobernantes. Y no olvidemos los sopantlis, que eran unos altares con la base decorada con cráneos tallados en piedra y con estacas en la zona superior para ensartar la cabeza de los sacrificados. En Mesoamérica, la práctica del sacrificio humano estaba estrechamente relacionado con la guerra, que tenía doble objetivo: conformar grandes unidades políticas para dominar otros pueblos y conseguir cautivos para el sacrificio. No quiero hablar mucho sobre la guerra sagrada o las guerras floridas ahorita porque pienso dedicarle un video entero. No obstante, solo quiero decir que entre los mexicas, en la guerra, no era importante matar a las personas en el campo de la batalla, sino hacerlas cautivas para luego llevarlas a la piedra de sacrificios. Ahora hablemos de los participantes en el acto del sacrificio, que son 3. El sacrificante, el sacrificador y el sacrificado. El sacrificante era la persona que ofrecía y se beneficiaba del sacrificio.
Podía ser el guerrero que atrapaba al cautivo que luego sería el sacrificado, o podían ser los reyes o poderosos que costeaban las guerras o que compraban a los esclavos o las víctimas del sacrificio. En cuanto a los sacrificados, existían dos categorías de víctimas: los cautivos de guerra que servían para alimentar a los dioses, y los esclavos o prisioneros excepcionales que cumplían el papel de representantes o ishíptelas de los dioses. El concepto de ishíptela es muy complejo y yo aún no lo entiendo por completo, pero básicamente se trata que esas personas, que podían ser esclavos o prisioneros, adoptaban ciertas características del dios a quien querían ofrendar. De esta manera, las víctimas pasaban por una serie de purificaciones que los asimilaban a un dios en particular. Un ejemplo de esta purificación era con el baño ritual en los temazcales, y en realidad ese esclavo era tratado como una deidad incluso hasta por un año. Cuando salía, la gente tenía que adorarlo e incluso se le casaba con 4 mujeres, pero al final, claro, lo mataban. Es así que después de todos estos procedimientos, la víctima que llega a la piedra de sacrificios no es ya esa persona, sino el dios a quien quieren ofrendar. Los ishíptelas podían ser niños que representaban a dioses de la lluvia, hombres guapos y fuertes que representaban a guerreros como Huitzilopochtli o Tezcatlipoca, mujeres guapas y fértiles que representaban a las diosas del maíz, y hasta ancianos que representaban a Mictlantecuhtli, el dios de la muerte o del inframundo. Por último tenemos a los sacrificadores, que por lo general eran sacerdotes especializados que eran muy estimados por los mexicas. Había una distinción entre los ayudantes, los cuales ayudaban a contener a la víctima, y entre los sacrificadores que manipulaban los pedernales. Cabe agregar que tanto los sacrificantes como los sacrificados y los sacrificadores y el público en general se preparaban para el acto sacrificial con el ayuno, con la penitencia, con danzas y autosacrificios. ¿Y qué pasaba con el cuerpo de la víctima después del sacrificio? Pues había varios escenarios. El sacrificante conservaba restos de su víctima, por ejemplo, los pelos de la coronilla, que como hablé en este video, contenían parte del calor vital o tonali del sacrificado. O en el caso del guerrero, se quedaba con el fémur de la víctima que colgaba en el patio de su casa para presumir que tuvo un cautivo. Y por último tenemos el banquete antropófago, que era una ceremonia religiosa y social muy importante. En este evento se comían ciertas partes de la víctima ya divinizada y se preparaba en platillos como el del pozole. En cuanto a la cantidad de víctimas, variaba dependiendo de la importancia y la extensión de la ciudad o del pueblo. En algunos casos se habla de 2 o 3 víctimas al año y en otros casos de cientos o miles al año. La mayoría de los sacrificios masivos se debían por motivos políticos, como fue en el caso de la consagración del Templo Mayor en Tenochtitlán en 1487. Aquí nos adentramos a un tema muy importante, y es que en los textos coloniales escritos por españoles podemos observar una exageración de los sacrificios que se hacían, llegando a cifras absurdas y ridículas. Por ejemplo, se cuenta que en una sola ceremonia se inmoló a 80.400 prisioneros. ¿Ustedes creen que es posible? Los historiadores dicen que no. Resulta lógico esta exageración por parte de los españoles, ya que les convenía. De esta manera se justificaban los hechos de la conquista y evangelización, ya que los españoles solo querían salvar las almas de estos pecadores. Ya por último quiero hablar un poquito sobre Tlacaelel, el Cihuacóatl, el tipo vicepresidente precolombino más importante de la historia mexicana. A él le ofrecieron múltiples veces ser el Güey Tlatoani, el máximo gobernante en México. Sin embargo, él nunca lo aceptó, puesto que no lo necesitaba, ya que él tenía muchísimo poder. Según León Portilla, fue Tlacaelel la persona que casi inventó esta necesidad urgente de mantener vivo a Huitzilopochtli mediante el sacrificio. Como hemos mencionado a lo largo del video, los sacrificios existen desde mucho tiempo antes, pero no fue hasta 1424, con la llegada de Tlacaelel al poder, que se incrementan los sacrificios en México central. A Tlacaelel se le atribuyen un montón de cosas, como ya dijimos, el incremento de los sacrificios, la adoración extrema a Huitzilopochtli, la construcción del Templo Mayor, e incluso se le atribuye a Tlacaelel la quema de un sinfín de códices que hablaban sobre la historia precolombina, puesto que antes de que los tenochcas fueran los chingones de la mesa central de México, existían antes otras sociedades que eran las que reinaban. En los códices de dichas sociedades, cuando se hablaban de los mexicas, se hablaban de ellos de una manera que eran débiles y pobres. De ahí la urgencia de Tlacaelel de eliminar todos estos testimonios, puesto que él quería que se vieran a los mexicas siempre como unos luchadores y triunfantes. Me parece súper importante hablar sobre este tema, ya que, aunque es el más choteado de todos, donde lo podemos ver en películas malas, en documentales larguísimos de National Geographic y en libros no muy profundos, creo que es de los temas menos comprendidos en la actualidad. Me parecía fundamental hablar de los sacrificios desde la perspectiva de los antiguos pobladores de México. El acto de sacrificio era literalmente para ellos la manera
en que podían contribuir en que el universo siguiera existiendo. Las víctimas voluntarias iban gustosos a la piedra de sacrificios, ya que así cumplían con su responsabilidad con la humanidad y con los dioses. Pero claro, había otras víctimas que iban obligadas, y esta es una de las razones por las cuales muchos de los pueblos vecinos del México antiguo odiaban a los mexicas. Pero en general y en lo particular, a mí me parece el acto de sacrificio humano como un acto altruista, y que por supuesto era muy violento, pero pues los humanos siempre hemos sido violentos de menor a mayor grado. Así que no se trata de alabar a los mexicas o tampoco de negar los sacrificios en Mesoamérica como muchos lo hacen, sino de simplemente entender las razones que motivaban a estos actos. Espero que te haya gustado mucho este video y te haya parecido interesante. Por favor, déjame tus comentarios abajo, yo con gusto los leo y los respondo. Y fue un gusto para mí hablar nuevamente de historia. Muchas gracias, hasta la próxima.